8 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima, que inicia una nueva emisión informativa por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Sigue la indignación en Minneapolis por la muerte de otra persona a mano de agentes migratorios. El presidente Donald Trump defendió a los uniformados y culpó de la situación a lo que calificó como un caos generado por los demócratas, mientras los videos aportados por testigos contradicen la narrativa de la defensa propia de parte de los agentes. La tormenta invernal que afecta a la mitad de Estados Unidos avanza hacia el noreste del país. Se espera que el fenómeno deje entre 30 y 60 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York. Más de 11.000 vuelos han sido cancelados este fin de semana. Inicia en Francia el juicio de apelación contra los 4 hombres condenados por complicidad con el yihadista que asesinó al profesor Samuel Paty en 2020, el docente que mostró unas polémicas caricaturas del profeta Mahoma en su clase. Y en nuestra sección revista de prensa vamos a repasar los principales titulares internacionales con las repercusiones de las recientes redadas mortales del ICE. El diario Wall Street Journal tuvo declaraciones exclusivas de Trump del domingo y medios como CNN, The Atlantic y The Independent reflejan sus efectos. Lo analizamos con Daci Lanza. Empezamos. Y en economía también hablamos de Nueva York porque los trabajadores de aplicaciones de reparto de comida tienen nuevas normas que los protegen. Una de ellas relacionada con las propinas que ha causado polémica. Las razones se las contamos con Daniela Blandón y nuestra corresponsal Mamen Sala. Vamos a empezar en Minneapolis, Estados Unidos, donde continuaron las manifestaciones en contra de los violentos operativos del ICE, cuyos agentes ya mataron a disparos a 2 personas en lo que va del año. El gobernador de Minnesota reclamó al presidente Donald Trump por haber ordenado el despliegue de los agentes federales que superan ampliamente la cantidad de policías locales. Incluso el expresidente Barack Obama dijo que estos actos están afectando los valores de la nación estadounidense. Desde la administración Trump, el apoyo hacia los violentos operativos es contundente, mientras los videos ofrecidos por testigos de los hechos contradicen las narrativas de los agentes federales. Martín Gripo nos cuenta más. René y Alex, los 2 nombres que retumban en las calles de Minneapolis, en Minnesota. Ambos estadounidenses de 37 años fueron asesinados a disparos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE. René Good murió a tiros en medio de una redada contra migrantes irregulares el 7 de enero. Alex Pretty murió este sábado 24 de enero, en una manifestación ciudadana en contra de los operativos del ICE. Por las muertes, el gobernador de Minnesota cruzó a la administración del presidente Donald Trump, que desde hace un año mantiene desplegada una dura política migratoria. Ahora tenemos 2 minnesotanos muertos. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan, Donald Trump? ¿Cuál es el plan? ¿Qué debemos hacer para sacar a estos agentes federales de nuestro estado? Creíste que en nosotros había miedo, violencia y caos, y claramente subestimaste a la gente de este estado y de la nación. Los violentos operativos ordenados por la Casa Blanca incluso llevaron al expresidente Barack Obama a reaccionar. El asesinato de Alex Pretty es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, ante el creciente ataque de nuestros valores fundamentales como nación. Sin embargo, desde el gobierno de Trump, el respaldo hacia los agentes del ICE es contundente. En ambos casos, desde la fuerza aseguraron que los uniformados actuaron en defensa propia, al asegurar que las víctimas mortales pretendían atacar a los efectivos. Incluso afirmaron que continuarán con los operativos antimigrantes. Nuestra misión migratoria del Título 8 continúa sin cesar aquí en Minneapolis, a pesar de la tragedia de ayer que se pudo haber evitado si la gente hubiera tomado mejores decisiones. Políticos, periodistas y aspirantes anarquistas y alborotadores. En Minneapolis, la cantidad de agentes federales es 5 veces superior a toda la fuerza policial local, tras las órdenes de la Casa Blanca. También en Estados Unidos, una enorme tormenta invernal ha dejado granizo, lluvia helada y nieve en gran parte del país. Las ramas de los árboles y las líneas eléctricas se rompieron bajo el peso del hielo y casi 1 millón de hogares y negocios se quedaron sin electricidad al tiempo que se han cancelado miles de vuelos. Veamos la historia. Times Square bajo la nieve el domingo por la noche, después de que una fuerte tormenta invernal dejara su huella en amplias zonas de Estados Unidos.
Las ciudades de la mitad oriental del país quedaron cubiertas por la nieve, hasta Oklahoma y Texas, en el sur, donde los niños aprovecharon al máximo de las condiciones invernales poco habituales. Mientras los residentes de Washington, D.C. disfrutaron de una gran pelea de bolas de nieve el domingo por la tarde. Pero la gran ola de frío causó estragos a muchos otros, con más de 11.400 vuelos cancelados debido al mal tiempo. El suministro energético se vio gravemente afectado por la tormenta y más de 1 millón de personas se quedaron sin electricidad el domingo. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que la ciudad había abierto 10 centros de calefacción, además de otros refugios para los necesitados, y concedió este lunes el día libre a los estudiantes y escolares de la ciudad. No habrá clases presenciales. Se han cancelado todos los programas extraescolares, de educación para adultos y escolares. Sé que esto puede decepcionar a algunos estudiantes, así que si me ven, no duden en tirarme una bola de nieve. Se recomienda a los residentes de los estados afectados que eviten salir a la calle a menos de que sea absolutamente necesario. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos afirma que la nieve y el granizo persistirán durante varios días, lo que hará que las superficies sean peligrosas tanto para conducir como para caminar. Hoy inició en Francia el juicio de apelación contra los 4 sujetos condenados por ser cómplices del asesinato del profesor Samuel Paty en 2020. Previamente, nuestra periodista en París, Natalia Ruiz Giraldo, nos informaba sobre el inicio de las audiencias. Pues la audiencia del día de hoy, que comenzó con 2 interrupciones y con muchísima tensión. Los abogados de la defensa tuvieron palabras bastante fuertes en contra de las partes civiles, diciendo que sus argumentos eran facticios. Aquí en esta Corte de Apelación de París hay 4 de las 8 personas que fueron acusadas y encontradas culpables del crimen de Samuel Paty, crimen perpetrado en 2020. Esa primera instancia, ese primer juicio tuvo lugar en 2024 y 4 personas que son quienes obtuvieron o recibieron las penas más altas, entre 13 y 15 años de cárcel, son quienes apelaron esta decisión. Esas 2 personas son 2 de los amigos del hombre que perpetró este asesinato, un terrorista de origen checheno, 2 amigos que continúan diciendo que ellos no sabían cuáles eran las intenciones de su amigo Abdullah Anzonov, pero la justicia ha dicho que está muy claro que lo habían ayudado a poder comprar las armas. Y los otros 2 personas son un predicador islamista que es conocido por los servicios antiterroristas de Francia y el padre de la estudiante por quien comenzó todo esto y toda esta cadena de mentiras, porque ella aseguró a su padre que estaba en esta clase sobre libertad de expresión y que el profesor Samuel Paty había discriminado a los alumnos musulmanes antes de mostrar una serie de caricaturas que fueron publicadas en la prensa francesa, caricaturas de Mahoma. Y estos 2 hombres son quienes comenzaron toda esta campaña de desprestigio contra Samuel Paty, una campaña que terminó siendo supremamente violenta, una campaña de odio y que terminó en pues este drama tan fuerte del año 2020. Y por eso pues estas 4 personas están aquí esperando que esta vez la justicia sea mucho más clemente en cuanto a sus penas, pero es también una prueba muy difícil para la familia de Samuel Paty, que explicaban esta mañana. Una vez más tenemos que atravesar todo un juicio. Habíamos quedado más bien satisfechos de las condenas que se habían recibido en primera instancia, que eran más bien acordes con lo que esperaban. En todo caso, este juicio comenzó el día de hoy y tendrá final ya a mediados de febrero. Pasamos ahora a la Franja de Gaza, donde hay expectativa por la reapertura del cruce de Rafah, fronterizo con Egipto. Esto luego de que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciara que permitirá la reanudación del paso, aunque solo para personas. Sin embargo, esto se hará cuando finalice la búsqueda del cuerpo del último rehén que aún sigue en el enclave palestino. Los detalles desde Jerusalén con nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz. Es cuestión de días que Israel deba reabrir Rafah, el paso fronterizo que une Gaza con Egipto, tras un fin de semana de presión de Estados Unidos que ha derivado en una riña en el gobierno de Netanyahu. El cruce, que lleva ocupado y cerrado por Israel desde mayo de 2024, tendría que haber empezado a funcionar en octubre, pero Israel también incumplió este punto del plan de Trump. Ahora, como pactó Netanyahu el sábado cara a cara con Steve Witkoff y Jared Kushner, piensa reabrirlo solo cuando se agoten todas las opciones en
su reciente misión de búsqueda del cuerpo del último rehén, Ran Gifli. Según la radio del ejército israelí, lo buscan en las afueras del barrio de Shuhaya, en Ciudad de Gaza, norte del enclave. Para ello, Israel ha reabierto más de 200 tumbas de un cementerio y va a examinar los cadáveres, pero lo halle o no, la idea que predomina es que abrirá Rafah a fines de esta semana o muy pocos días después. La familia de Gifli ha pedido al gobierno que no abra el cruce y, como decíamos, los ministros de extrema derecha de Netanyahu también se niegan. Le reprochan que deje de ignorar la ingenuidad, han dicho, de Witkoff y Kushner y que no permita que el gobierno de Gaza caiga en manos de la autoridad palestina o que todo esto conduzca a que los palestinos puedan formar su propio Estado. No obstante, el control de Israel sigue siendo total. Netanyahu solo ha accedido a abrir Rafah para el cruce de personas que tendrían que pasar por su mecanismo de inspección completa, un monitoreo que Israel incrementará para los gazatíes que quieran volver y que ubicará en la zona de la línea amarilla que controla. No sabemos aún a cuántos permitirá regresar, pero una investigación de Reuters señala que Israel quiere restringir el número de entradas y que haya más salidas de Gaza para incentivar la limpieza étnica del enclave. En cuanto al lado palestino del cruce, accedió Israel a que lo opere la autoridad palestina bajo supervisión de una misión de la Unión Europea. Con una parada militar, India celebró el aniversario número 77 del Día de la República, un acto al que asistieron los líderes de la Unión Europea como invitados principales. Vestida con un tradicional atuendo de la nación sudasiática, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se le vio llegar acompañada del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Ambos arribaron este fin de semana a territorio indio para concretar un acuerdo comercial entre ambas partes que permita reducir los aranceles a los automóviles importados del bloque de los 27 y ampliar el mercado a productos indios. Vamos ahora hasta México porque este domingo un ataque armado tras un partido de fútbol dejó al menos 11 muertos y una docena de heridos en el estado de Guanajuato. Hombres armados irrumpieron en el campo de juego después del encuentro y abrieron fuego contra los presentes en el barrio en Salamanca. El hecho ocurrió en uno de los estados más violentos del país, producto de la presencia del grupo de crimen organizado. Y este no fue el único episodio de este tipo durante el fin de semana. La noche del sábado se encontraron 4 bolsas con restos humanos. El alcalde atribuyó esta ola de violencia a la presencia de diversos grupos asociados al narcotráfico, como el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México. La ciudadanía en general, hace unas horas se reportó un lamentable y cobarde ataque en la comunidad de Loma de Flores, en el cual perdieron la vida 11 personas, 10 en el lugar y una persona más en un nosocomio, y se encuentran 12 personas heridas, entre las que están una mujer y un menor de edad. Y por eso aprovecho para hacerle un llamado a la Presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos. Momento de nuestra revista de prensa. Y para conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludo a esta hora en el estudio a mi compañera Dácil Lanza. Dácil, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Muy buen día, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien, Dácil, vamos a seguir hablando de las repercusiones de los operativos del ICE este fin de semana y otras fuerzas federales en Estados Unidos. Donald Trump habló este domingo en exclusiva con The Wall Street Journal. Dácil, ¿qué dijo el mandatario? Así es, habló en el domingo, en el día de ayer, justamente con este medio. Dijo que básicamente no defendió el accionar del ICE. Si bien toda la narrativa del gobierno viene siendo esa, las frases de Donald Trump dejaron algún margen para cierta atenuación de esa narrativa, al menos es lo que relata el Wall Street Journal. Dice exactamente que conversó con el mandatario por teléfono, una conversación de 5 minutos, donde dijo textualmente: estamos investigando, estamos revisando todo y emitiremos una resolución. De esto deduce el Wall Street Journal que no salió en una defensa abierta del accionar del ICE, y agrega textualmente Donald Trump en esta entrevista: no me gusta ningún tiroteo, no me gusta, pero tampoco me gusta que alguien vaya a una protesta con un arma muy potente, y siguió, digamos, cuestionando también la tenencia
del arma de este manifestante que según los videos, justamente que están analizando la prensa, rebaten esta narrativa oficial. Trump también dijo que está dispuesto a retirar estas fuerzas de Minneapolis y dijo, en algún momento nos iremos, ellos han hecho un buen trabajo, un trabajo fenomenal, pero sin embargo no dio precisiones respecto a cuándo se irían. De allí pasamos a lo que refleja CNN, porque también dice, si bien una serie de funcionarios de la administración Trump durante el domingo, tanto en medios como en redes sociales, estuvieron defendiendo la narrativa oficial de lo que dice CNN, son las tácticas de mano dura contra la inmigración. Sin embargo, dice, hay algunas diferencias dentro de la Casa Blanca, hay preocupación en la Casa Blanca porque dicen que el mensaje contra la inmigración podría estar perdiéndose en medio de estos operativos represivos. Además, CNN consultó fuentes republicanas que dicen que sugieren más bien que se podrían retirar estas fuerzas federales de estados que le son contrarios políticamente a Trump y funcionar en otros estados donde sí tienen apoyo republicano, además de que se escucharon en estas fuentes consultadas por CNN dentro del Departamento de Seguridad Nacional críticas a los funcionarios de Trump y que justamente van en una narrativa distinta a lo que se vieron en los videos, como decíamos. Y algo curioso, Andrés, que la Asociación del Rifle, la Asociación Nacional de Rifle de Estados Unidos, una aliada de Donald Trump, podríamos decir, también manifestó preocupación por, declaraciones de funcionarios oficiales que estuvieron apuntando a que el manifestante llevaba un arma y dice, este tipo de narrativas, dice la Asociación del Rifle, demoniza a los ciudadanos respetuosos de la ley. Bien, Dacia, ahí estaba el registro de Wall Street Journal y CNN también. Vamos ahora con lo que dicen otros medios de comunicación, empezando por The Independent. The Independent en lo que se centra es que Trump envió el domingo a la noche, también hubo mucha actividad el domingo a la noche, una petición dirigida a los líderes de Minnesota para hacer cumplir, esto es textualmente de Trump, para hacer cumplir las leyes de la nación en lugar de oponerse y avivar las llamas de la división, el caos y la violencia. Decimos que es una carta dirigida de Trump a las autoridades, a Tim Walz, el gobernador, así como el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. El presidente ordenó justamente que las autoridades estatales entreguen a todos los inmigrantes indocumentados. Ese fue el mensaje de Trump. Y enfrente estuvo Barack Obama, quien junto a su esposa Michelle Obama, expresaron públicamente que los valores fundamentales de la nación a partir de los operativos del ICE están siendo amenazados. De allí pasamos por último a The Atlantic en una columna de opinión. Jonathan Rauch, un académico estudioso de la gobernanza, lo que dice es que sí es fascismo el gobierno de Donald Trump. Contundente esta editorial, Andrés. Dice este académico que justamente se venía resistiendo desde el primer mandato de Donald Trump a utilizar esta palabra, pero que sin embargo los hechos cambiaron. Cita, por ejemplo, la glorificación de la violencia, la politización de la ley, la fuerza como razón, o sea, apelación a la fuerza, entre otros aspectos que hacen caracterizarlo de esta forma. Bien, Dacil, pasamos ahora a Irán porque siguen las revisiones del saldo de la represión en el país de mayoría persa. ¿Qué novedades traen estas revisiones hechas por la prensa? Bueno, el New York Times dice que, hace una revisión de los distintos videos que ya están circulando circulan cada vez más después de lo que fue el apagón informativo, el apagón de Internet en Irán a partir de las protestas que se vivieron desde diciembre, pero centralmente el 8 y el 9 de enero en ese país. Dice, la recopilación, cita un caso principalmente, Andrés, que revisa el New York Times, un video de unos 16 minutos donde en el centro de Karizak, el principal centro forense de Irán, que queda en el sur de Teherán, ahí justamente el New York Times analiza un video donde se ven cerca de 300 cuerpos en bolsas negras. El diario obtuvo fotografías, además de 300 cadáveres trasladados a este centro, y las fotografías mostraban los rostros de los fallecidos
con la parte superior de las bolsas negras que decíamos recién, para, digamos, abiertas, y que cada uno llevaba una tarjeta de identificación blanca, entre otros videos que cita el New York Times, pero bueno, que dan cuenta de esta represión. Y de ahí pasamos a la revista Time, porque esta revista lo que dice es que a partir de la consulta de 2 altos funcionarios del Ministerio de Salud de Irán, se está hablando de que la cifra de muertos ascendería a más de 30.000. Esto principalmente a partir de la represión, como decíamos, del 8 y el 9 de enero. Y bueno, estas cifras no solo fueron dadas por estos 2 funcionarios que hablaron con la revista Time, sino que también otros médicos y personal de primeros auxilios también que hablaron con esta revista. Sin embargo, la revista aclara, por un lado, que no constató, no pudo verificar de forma autónoma estos números, y por otro lado dice que otras organizaciones están hablando de un número confirmado de 5.459 muertos, pero que hay en investigación más de 17.000 casos adicionales. Dacel, y terminamos en Brasil porque la interna de la oposición está agitando el escenario electoral allí en ese país. Sí, repasamos brevemente en Brasil porque, por un lado, el hijo de Bolsonaro, uno de los hijos, Flavio Bolsonaro, que aspira a ser el candidato sucesor, está en Israel. Reconoció a Cisjordania, el territorio palestino, como parte de Israel. También hizo un bautismo en el río Jordán y demás, como los pasos que hizo su padre antes de llegar a la presidencia. Y por otro lado, ayer vimos una gran manifestación en Brasilia que fue atacada que fue golpeada lamentablemente por un rayo que alcanzó a 89 personas que quedaron heridas. Pero hay que decir que desde ahí mandaron un mensaje contra la Corte Suprema de Justicia para que liberen a Bolsonaro. Bien, Dacel, muchas gracias por este repaso a la prensa internacional. Nos vemos entonces mañana nuevamente. Gracias, Andrés. Y de revista de prensa pasamos ahora a las noticias de la economía. Y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Feliz día. Muy bien, Andrés. Feliz lunes y feliz comienzo de semana también. Así es. Daniela, vamos a comenzar en Nueva York porque hay nuevas normas que cobijan a los repartidores de comida por aplicación. Así es, Andrés. Este lunes entró en vigencia una serie de leyes en esta ciudad que rigen las aplicaciones de entrega de comida a domicilio, incluyendo un requisito sobre propinas. DoorDash, Uber Eats e Instacart, todas con sede en San Francisco, buscaron el bloqueo judicial de estas medidas, pero los jueces federales les negaron la razón. Nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Mamen Sala, nos explicó en detalle qué es lo que se está cambiando en adelante. A partir de este lunes 26 de enero, la ciudad de Nueva York empieza a aplicar la nueva normativa para los trabajadores que reparten comida en la ciudad. Se trata de proteger las propinas, reforzar su seguridad y conseguir unas mejores condiciones de trabajo. En primer lugar, a partir de ahora, en las aplicaciones, la propina será una opción que aparezca al principio del proceso de solicitar comida o algún servicio. Hasta ahora aparecía al final y será por defecto de un 10%, algo que el usuario podrá cambiar según considere. Segundo, los más repartidores de comida y de servicios, productos, etcétera, entrarán dentro de la protección de salario mínimo, es decir, de ese salario de $21,44 sin incluir propinas. En tercer lugar, se obliga a los empleadores a pagar a tiempo y además ofrecer sistemas de pago que no impliquen ninguna comisión para los trabajadores. Y por último, también se les protegerá en la calle. Podrán acceder a los baños y a las instalaciones de los comercios donde vayan a recoger esa comida o esos productos, y en caso de que los empleadores no lo permitan, de que los negocios no lo permitan, se enfrentan a una multa. Esta nueva normativa no ha estado exenta de polémica. Muchas de las aplicaciones a principios de diciembre demandaron esta normativa, pero los jueces han decidido que siga adelante. Como digo, a partir de hoy comenzará a aplicarse en la ciudad de Nueva York. Daniela, la Unión Europea busca un acuerdo comercial con India. Bueno, después de una difícil semana de desafíos legales para el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el bloque sudamericano de Mercosur, Bruselas ahora fija su mirada en el país más poblado del mundo. Estamos hablando de India, que conmemoró el aniversario número 77 de la República en Nueva Delhi, y los líderes de la Unión Europea fueron invitados de honor.
lo que coincide con las negociaciones en curso para que India reduzca los aranceles sobre los automóviles importados del bloque comunitario del 110 al 40%. Las partes también se están acercando a un pacto de libre comercio que podría anunciarse este mismo martes y del cual, pues, por supuesto, daremos todos los detalles cuando ocurra. Así será. Otros que se acercan, Daniela, son China y Canadá. Claro que sí, Ottawa y Beijing están finalizando los detalles para que el primero permita a los canadienses viajar sin visado a China a cambio de una reducción de aranceles a las importaciones de canola canadiense. El fin de semana, Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 100% a los productos de su vecino, a Canadá, si el acuerdo seguía adelante. El primer ministro canadiense Mark Carney aclaró que no se trata de un acuerdo de libre comercio como tal y China defendió las negociaciones. China y Canadá han establecido un nuevo tipo de asociación estratégica que incluye acuerdos concretos para abordar adecuadamente los asuntos económicos y comerciales entre ambos países. Refleja el espíritu de igualdad, apertura e inclusión, paz y cooperación, y compartir beneficios mutuos. No se dirige a terceros, se ajusta a los intereses comunes de los pueblos de ambos países y además favorece la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad mundial. Momento de conocer los indicadores, Daniela. Y nos vamos a concentrar, como lo hemos hecho en las últimas semanas, en el commodity de moda, el oro. Las acciones de las mineras subían desde las operaciones previas a la apertura del mercado, con el precio del oro subiendo a un nuevo máximo histórico de $5.100 por onza. Para que se haga una idea, hace un año estaba en alrededor de 2.800. Lo que está haciendo el metal es prolongar un repunte histórico impulsado por la demanda de activos de refugio en medio de la incertidumbre geopolítica, también la volatilidad del mercado. Eso es un activo al que todos los inversionistas acuden en masa cuando ven que las cosas se están poniendo, digamos, color de hormiga en el mercado. El oro entonces se trepó en alrededor de un 64% en 2025. Este fue su mayor incremento anual desde 1979 y solamente en lo que va de este año ya ha ganado un 18%. Daniela, y vamos a cerrar con una curiosa noticia en China. Bueno, entonces primero el contexto. El año nuevo lunar en China comienza el 17 de febrero. En esta fecha se da paso al año del caballo de fuego según el zodiaco chino. Hasta ahí vamos muy bien y vemos las imágenes que están rodando en este momento. Estas son imágenes de una tienda en la ciudad de Yiwu, es el mercado mayorista más grande de China. Pues los clientes de ese pequeño lugar se agolpan en el local en busca de un inesperado éxito de ventas. Estamos hablando del objeto que llama su atención, un caballo de peluche rojo. Y usted ve unos con la boca hacia arriba y otros con la boca hacia abajo, con una campanita dorada alrededor del cuello, ojos que parecen como con la mirada desviada. ¿Con cuál de los dos se quedaría? Me quedo con el de la boquita al revés. Yo me quedo con la boca al revés, pero resulta, Andrés, que esta expresión triste fue el resultado de un error de fabricación. La fábrica cosió la boca al revés por accidente. Pues inicialmente el proveedor les dijo, bueno, yo les reembolso el dinero al cliente, pero por el contrario lo que hicieron fue ordenar más al ver que fueron furor en ventas. En internet ya ha sido apodado el caballo llorón y se suma a una tendencia mucho más amplia que también es bastante simpática. Los llamados juguetes feos y adorables que son popularizados, se han popularizado en los últimos años por personajes como la Bubu, ese feucho peluche, como le diría Adrián Foncillas, nuestro corresponsal en China, y que ha sido también un furor en ventas en todo el mundo. A mí en comparación con el Labubu, este me parece muy tierno. Yo compraría 80 de estos y 0 Labubus. Sí, Daniela, muchas gracias por este repaso a las noticias de la economía. Bueno, acá nos vemos más adelante. Y ustedes televidentes también gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos con más noticias. Quédense con nosotros. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.